Antes de empezar tengo que aclarar que no le sé mucho a los cómics de Marvel o DC o las películas de DC, ya que me vi una buena parte de las películas de Marvel y muy pocas de DC, también series animadas de Marvel y creo que muy pocas de DC. Ahora sí, empecemos. Hola a todos, aquí Warp para aclarar que este fanfic no es mío, el link lo dejaré en la descripción y lo traigo traducido gracias a Microsoft Edge, el navegador que ocupo para traducir fics extranjeros, y si el autor mira este video, tema que es poco probable, pero por si acaso por favor permíteme subir este fanfic hasta el final, y avisando que tengo un server de Discord para que me recomienden fanfics. Sin más decir, comencemos. Spider-Man y Power Girl capítulo 26. Escenario mundial. Karen se despertó con la sensación de un cuerpo cálido detrás de ella, con un brazo envuelto alrededor de su estómago y una respiración suave contra su cuello. Ella sonrió mientras cerraba los ojos, relajándose con la sensación de Peter detrás de ella. Por lo general, se despertaba primero dado que su necesidad de dormir era básicamente inexistente gracias a su biología. Aún así, quedarse en la cama con su hombre fue una sensación agradable. Actualmente estaban en su casa, que ahora estaba un poco más amueblada gracias a algunos ahorros. Su ropa todavía estaba esparcida por el suelo mientras los cálidos recuerdos de la noche anterior la hacían sonreír un poco más. Por primera vez en mucho tiempo, finalmente se sintió cómoda con su vida. Tenía un trabajo decente, amigos y un novio con el que no necesitaba ocultar ningún lado de sí misma. Peter conocía a ambos lados de su vida al igual que ella conocía la suya. También ayudó que él fuera un muy buen novio, recordando lo que le gustaba, haciendo pequeñas cosas como simplemente tomar su café favorito después del trabajo o cosas importantes como formar equipo para ayudar a proteger la ciudad. De hecho, hubo conversaciones en línea que encontró rumores de que Power Girl y Spider-Man eran un elemento. No ocultaron su relación a otros héroes, pero tampoco hicieron alarde de ella frente al público. Para ella simplemente no importaba y, honestamente, no era asunto de nadie su vida amorosa. Si el mundo se enteraba, que así fuera, a ella no le importaba. Escuchó su respiración y ritmo cardíaco cambiar sabiendo que estaba despierto, pero no estaba haciendo nada para demostrarlo. Lo más probable es que, como ella, solo estuviera disfrutando el momento. Era fin de semana y ninguno de los dos necesitaba ir a trabajar hoy, por lo que era perfecto para ser perezoso y quedarse en la cama más tiempo de lo normal. Entonces sintió que su mano comenzaba a acariciar su estómago mientras ella emitía un pequeño gemido. Pronto comenzó a besarla en el hombro y el cuello, lo que solo aumentó el creciente placer. Peter, todavía es un poco temprano. Ella murmuró. No pude evitarlo, le besó el hombro. Ella tarareó mientras él se volvía más juguetón. No empieces nada que no puedas terminar, le dijo y pronto se encontró de espaldas con él mirándola sonriendo. ¿Quién dijo algo sobre detenerse? Él la besó mientras ella lo atraía lentamente. De acuerdo, tal vez había otras cosas que podían hacer por la mañana además de simplemente acostarse en la cama. Después de un retozo matutino dentro de su ducha y luego limpiado, terminaron desayunando. Kara admitiría que disfrutó de su relación. Se sentía más feliz de lo que se había sentido en un año y las cosas iban bien en general. Claro, hubo momentos en que sintió que el mundo iba a poner su vida patas arriba nuevamente, pero esos sentimientos se estaban desvaneciendo lentamente. No estaba segura de si alguna vez la dejarían, pero su vida era estable y ahora solo quería vivir su vida. Entonces, ¿algún plan importante? Preguntó Peter untando con mantequilla su tostada en su cocina. En realidad sí, comenzó a tomar un sorbo de su café. Ha sido algo en lo que he estado pensando mucho últimamente. Vaya. Suena importante. Más o menos. Dejó su taza. He estado pensando en hacer algo más que patrullar Nueva York. Solía volar por todo el mundo para ayudar a la gente y creo que estoy listo para comenzar a hacerlo de nuevo. Bueno, al mundo le vendría bien un poco de ayuda, asintió Peter. Lo más probable es que hiciera lo mismo si pudiera, pero sin volar ni supervelocidad, simplemente concentró su energía en Nueva York. Si pudiera ayudar más al mundo, bueno, esa es una de las razones por las que se unió a los Vengadores. Le permitió ayudar no solo a la ciudad en la que vivía, sino a veces a todo el mundo. A veces para salvar al mundo entero. Más o menos mi pensamiento también, asintió comiendo un poco de tocino a continuación. Mi terapeuta cree que me haría bien comenzar a salir de mi zona de confort. ¿Cómo va eso? Peter no se entrometió demasiado en su terapia, pero preguntaba de vez en cuando.
Dice que en realidad podría estar lista para parar, tenía sentimientos encontrados al respecto. Claro, ella estaba mucho mejor de lo que había estado, pero su terapia fue una de las cosas que él ayudó a mantenerla unida todo este tiempo. Fue un pensamiento aterrador detenerse y no tener eso a lo que recurrir, pero tal vez eso era parte del punto. Ella salió de sus pensamientos, sintiendo su mano sobre la de ella mientras miraba a los ojos con su mirada amable y comprensiva, y sonreía. Oye, lo has hecho muy bien por ti mismo, nunca lo dudes. Gracias, mucho de eso fue gracias a ti, ella le apretó la mano en apoyo. Bueno, apoyarse mutuamente es lo que hacen las buenas parejas, eso escucho, bromeó sentándose a su lado. Ella sonrió ante su broma mientras continuaban con el desayuno. Peter explicó que iba a pasar más tiempo en su trabajo esta tarde. Ella lo había estado instando a terminar, amaba al hombre, pero a veces podía posponer las cosas en su vida para ayudar a los demás. Si bien admiraba su dedicación a los demás, le preocupaba que a veces estuviera descuidando su propia vida. Entonces, ella lo ayudó a guiarlo para que hiciera pequeñas cosas como relajarse, concentrarse un poco en su vida de vez en cuando. Empujarlo de vez en cuando para que terminara su trabajo era una de las cosas que se aseguraba de hacer, estaba cerca de terminarlo finalmente y con eso estaría cerca de obtener su doctorado. Cuando se fue, ella se había ido a su habitación y rápidamente se había quitado la ropa y se había puesto su traje de Power Girl. Ajustándolo en el espejo de cuerpo entero de la puerta de su armario, respiró hondo, esto iba a ser un gran paso adelante para ella. Volando hacia el tragaluz, se deslizó y comenzó a volar hacia arriba. No tenía idea de por dónde iba a empezar, así que voló hacia la atmósfera superior y simplemente abrió su audición. Cerró los ojos escuchando al mundo. El mundo era un caos cuando abrió su audición de esta manera, pero con los años, aprendió a controlar el caos. Para desconectarse de algo que no necesitaba escuchar o saber, para examinarlo todo. Fue entonces cuando lo escuchó, un incendio forestal que ocurría en la costa oeste. Salió volando y en segundos pudo ver el humo. Una vez viajó por el mundo en 12 segundos haciendo todo lo bueno que pudo en ese tiempo, aunque no iba a romper ningún récord, todavía era lo suficientemente rápida como para cruzar el país como alguien cruza una habitación. Vio a los bomberos tratando de combatir un incendio, parecía estar bajando una colina grande o una montaña pequeña y dirigiéndose hacia las casas. Podía ver la evacuación en orden, pero todavía había gente rezagada. Escudriñó el fuego, no había nada vivo dentro, pudo distinguir animales quemados y en su mueca algunos cuerpos humanos. Lo más probable es que los campistas no salieran a tiempo. Ahora no podía hacer nada por ellos, pero podía hacer algo con ese fuego. Voló por encima del humo después de haber respirado profundamente y sopló aire tan frío que toda la madera inflamable comenzó a congelarse. Sin nada que quemar, el fuego se estaba apagando. Power Girl voló a través del fuego, respirando profundamente y soplando su superaliento una y otra vez. Pasó por todo el fuego, asegurándose de que nada se quemara, dejó la última área donde estaba la extinción del fuego para el final, sin querer congelarlos. Todos habían estado observando cómo los helicópteros acuáticos habían transmitido lo que estaban viendo. Power Girl aterrizó entre uno de los grupos que aún luchaban. Puedo detener esto, pero vas a tener que retroceder, para que no te atrapen congelado, le dijo a alguien que parecía estar a cargo. El teniente miró el fuego. ¿Estás seguro de que tienes esto? Esta línea es la última, ya tengo todo detrás de ella. Kara pensó que debido a que no podían ver más allá del fuego, lo que había hecho no se veía. Está bien, sacó su radio. Retrocedan, todos retrocedan, tenemos un cabo aquí que puede apagar el fuego. Espero que no te importe que me robe el espectáculo, le dijo Power Girl. Señora, hemos estado en esto durante una semana, me tomaré un descanso. Organizó la retirada mientras Power Girl volaba y vigilaba las cosas. Cuando todos estaban a una distancia segura, congeló lo último del fuego. Todavía había mucho humo en el aire mientras volaba y respiraba profundamente. Odiaba esta parte, la sensación de ceniza ardiente en sus pulmones y el desagradable sabor en su boca mientras tomaba todo lo que podía y volaba y exhalaba todo al espacio. Eso es simplemente repugnante, hizo una mueca de dolor ante el regusto. Una parada rápida en el Dominican para ayudar a llevar a tierra un barco que se había quedado sin energía, compró una bebida para lavarse la boca, sus pulmones todavía se sentían un poco asquerosos, pero sabía que eventualmente funcionaría. Lo siguiente fue en el Pacífico, el anillo de fuego era un conjunto gigante de volcanes activos que de vez en cuando explotaban.
Vio uno estallando mientras congelaba rápidamente la lava que estaba poniendo en peligro a los lugareños, ayudando a evacuar a los civiles y evitando que los escombros del volcán cayeran sobre cualquier persona o cosa que pudiera causar un problema. Le tomó unos buenos 30 minutos lidiar con eso antes de continuar. Hubo una colisión de barcos en Hong Kong que necesitaba ser salvada, forzó los agujeros abiertos en los cascos para cerrarlos y los soldó mientras ayudaba a llevarlos al puerto más cercano. Un grupo se había perdido en el desierto de Gobi mientras los llevaba a la ciudad más cercana. Ayudó con un incendio en un edificio de apartamentos en la India. Se había incendiado una plataforma petrolera que tuvo que ayudar a detener. Eso requería que se fuera a casa, se duchara y se cambiara. Solo esperaba que el petróleo crudo se lavara de su disfraz. Después de sentirse limpia, se cambió de nuevo. Pedro. Al otro lado de la ciudad, en su apartamento, Peter estaba escribiendo, estaba a punto de terminar, pero realmente deseaba tener otras ideas. Sabía que había otras personas con experiencias en otras realidades, pero se vería extraño si fuera a ellos como Spider-Man y luego, de repente, un Peter Parker estuviera usando sus nombres y experiencias en su artículo. Se reclinó en su silla. Tal vez Kara tenga razón, murmuró pensando en cómo ella dijo que debería comenzar a confiar en otros con su identidad nuevamente. La forma en que Steven Strange explicó el hechizo fue que básicamente borró cualquier recuerdo de su verdadera identidad, pero en el momento en que alguien se dio cuenta de que Spider-Man y Peter Parker eran iguales, todo se derrumbó. Todos esos recuerdos regresaron. Estaba un poco preocupado por cómo algunas personas podrían reaccionar ante algo así. Había algunas personas que sabía que no les gustaría saber que sus recuerdos habían sido manipulados, pero no era como si tuviera muchas opciones. Confiar en Tony cuando dijo que exponer su identidad al mundo había sido un gran error. No estaba completamente seguro de cómo la gente recordaba ese evento, aparentemente la magia había borrado cualquier grabación de su identidad expuesta, por lo que al menos no tenía que preocuparse de que alguien encontrara un viejo vídeo de YouTube y lo volviera a exponer. Demonios, algunas personas podrían resolverlo como lo habían hecho originalmente. Daredevil con su oído podía decir que Spider-Man y Peter Parker tenían los mismos latidos del corazón, la nariz de Logan le diría que eran las mismas personas. Me pregunto si también debería mantener mi distancia con X-23 o con cualquier otra persona con una super nariz. Murmuró. Por supuesto, las probabilidades de que alguien que pudiera notar su olor se encontrara con él en ambas identidades eran escasas, pero debería intentar planearlo por si acaso. Bueno, veamos una lista corta, pensó Peter. Los Cuatro Fantásticos estaban allí con seguridad, habían sido casi como una segunda familia a veces. Extrañaba que los niños lo llamaran tío Peter de vez en cuando. Pensó en Mai, cuando lo había aprendido, bueno, había sido difícil para ella. Ella se preocupaba mucho por él, pero también había resultado ser un gran apoyo. Él sonrió recordando cómo ella fue directamente a Jonah y le dijo a la cara que lo que hizo no estaba bien. Todas esas cartas que escribió al bucle para amonestarlos por todas sus calumnias a Spider-Man a lo largo de los años habían sido agradables. Extrañaba tenerla de su lado, aunque tampoco quería hacerla pasar por todo ese estrés nuevamente. Tal vez debería hablar con Kara al respecto, suspiró. Fue agradable poder hablar con alguien que lo entendió, que entendió todo el asunto de la identidad secreta y por qué lo hizo. Claro, Kara no tenía familia aquí, pero eso no significaba que no tuviera personas cercanas a ella como sus amigos del trabajo. Se preguntó qué estaba haciendo ahora. Tomando un descanso, se levantó y encendió la televisión. Al principio, pensó en salir a patrullar, pero ella le había estado diciendo que tomara descansos de vez en cuando, para que no se quemara. Honestamente, algunos días se sentía un poco estirado, pero cuando pensaba en todas las personas que podrían usar su ayuda, le daban ganas de ponerse su disfraz y saltar por la ventana y salir. Genial, me pregunto si necesito algo de terapia para las compulsiones. Bromeó, pero luego lo pensó. Había pasado por muchas cosas en la vida. Perdió a sus padres a una edad temprana, perdió a su tío, todas sus relaciones fallidas, principalmente las que más dolieron fueron Black Cat, MJ y Gwen. Eso último realmente dolió, luego a todas las personas que perdió. Esa vez que Kraven lo enterró vivo en su propia tumba se le quedó grabada. Dios mío, empiezo a preguntarme cómo diablos no soy un caso perdido a estas alturas. Peter parpadeó pensando en todo a la vez.
Entonces, hizo lo que mejor sabía hacer, trató de pensar en otra cosa y empujar todos esos sentimientos a una pequeña caja en el fondo del armario de su mente y concentrarse en la televisión. Y todavía estamos recibiendo informes de la heroína más nueva de la ciudad de Nueva York, Power Girl, ya que fue vista por última vez ayudando a las víctimas de deslizamientos de lodo en Brasil. Dijo el reportero de noticias, lo que provocó que Peter dejara de navegar por los canales. Peter observó cómo las imágenes de un teléfono celular la mostraban recogiendo personas fuera del camino de un deslizamiento de lodo mientras ayudaba a la gente. No pudo evitar sonreír mientras el reportero contaba todos los eventos que Power Girl había sido vista haciendo hoy. Así se hace, cara, Peter le sonrió a su novia que se inclinaba hacia atrás. Puede ser un poco intimidante que ella fuera tan poderosa que pudiera hacer todo esto en el día, pero él tampoco podría estar más feliz. Estaba salvando muchas vidas y ayudando a personas de todo el mundo. Sabía que si tuviera ese tipo de poder, estaría haciendo lo mismo. Verla hacer tanto, bueno, desencadenó esa picazón que había estado tratando de ignorar y salir a la ciudad a patrullar. Sentía que sentarse tratando de relajarse no le estaba haciendo ningún favor a nadie. Además, ¿cómo puede relajarse después de ver todo eso? Una pequeña patrulla no hará daño, pensó mientras la noticia pasaba a los deportes mientras lo apagaba. Siempre puedo tomarme un descanso después. Chica poderosa. Karen se sentía como si estuviera en racha ahora, se sentía bien, muy bien comenzar a soltarse un poco más. El mundo siempre necesitaba un poco de ayuda, y ella sintió que era hora de hacer su parte. Este mundo era su hogar ahora y quería intensificar su juego para protegerlo. Hasta ahora las cosas habían ido lo suficientemente bien, aunque todavía había mucho por hacer. Cuando realmente escuchaba al mundo, podía ahogarte en todos los problemas del mundo. Solo trató de concentrarse en uno a la vez, mantener su enfoque en solo uno y luego pasar a otro. Había aprendido hace años que no se podían detener todos los problemas del mundo, había demasiado incluso para ella, para todos ellos en realidad. Entonces, hizo lo que pudo. Se dirigía a su casa en Nueva York, estaba de paso por Pensilvania cuando algo le llamó la atención. Podía escuchar muchos gritos, pero estos eran gritos enojados. Podía ver que algunas personas estaban asustadas. Las pocas partes que pudo distinguir no le sentaron bien, algo malo estaba sucediendo y esto no era un desastre, un accidente o un supervillano corriendo. Este era un grupo de personas que tenían la intención de hacer algo con violencia en su tono. Power Girl aceleró cuando encontró una ciudad, pero era bastante fácil ver que una multitud enojada gritaba en una casa. Ya había 2 coches de policía allí con 2 oficiales que parecían apenas capaces de mantener a la gente tranquila. Podía escuchar una voz adulta y una joven en la casa, un padre estaba hablando con alguien, probablemente su hijo, tratando de calmarlos. Kara podía escuchar la ira en las voces de la multitud, no tenía idea de lo que estaba pasando, pero las cosas se pondrían feas a menos que algo sucediera. Luego lo vio, alguien arrojó una piedra a través de una de las ventanas y luego fue como si se disparara una señal. Algunas personas estaban tratando de avanzar y algunas otras parecían estar tratando de encontrar otras cosas para lanzar. Alguien encontró una piedra y la arrojó, pero esta vez no golpeó la casa. Voló en un instante y atrapó la roca en su mano desnuda mientras estaba en el aire. Se quedó allí mientras la gente se sorprendía por su repentina aparición. Está bien, eso es suficiente, dijo Power Girl, flotando y dejando caer la roca mientras flotaba allí a 1 metro del suelo. Esto era para que todos pudieran verla, pero también daba la indicación de autoridad, ya que todos tenían que mirarla ligeramente. Era una estratagema psicológica que había aprendido y que le ayudaba a dar la sensación de que estaba a cargo sin estar realmente a cargo. Solo esperaba que funcionara aquí porque las cosas eran muy volátiles en este momento. ¿Qué está pasando aquí que exige una turba enojada?, preguntó en voz alta. Hubo algunos murmullos, ya que parecía que nadie estaba seguro de qué hacer exactamente en ese momento. Pensó que ninguno de ellos esperaba que alguien como ella interviniera repentinamente y se ocupara del problema. Si bien no era tan conocida ni tan establecida como la mayoría de los héroes de este mundo, había entendido que algunas personas, incluso en este pequeño pueblo, podrían haber oído hablar de ella. Están escondiendo a un monstruo peligroso allí. Gritó alguien, lo que fue agregado por algunas otras voces. Esa cosa derritió una puerta con solo un toque, gritó otra persona. ¿Qué pasa si tocan a otra persona? ¿Son demasiado peligrosos para mantenerlos cerca?
La multitud se estaba preparando ahora cuando Kara atrapó pedazos. Por lo que dedujo, alguien tenía poderes y parecía haberlos usado, pero si ese era el caso, ¿por qué se escondían en la casa y no los usaban contra la gente? No estaba recibiendo la historia completa, y la multitud estaba demasiado nerviosa para obtener una respuesta directa. Podía sentir la tensión en el aire, pero con ella aquí no estaban seguros de qué hacer exactamente. Fue un poco un enfrentamiento, pero sabía que era solo temporal, tarde o temprano algo se rompería y volvería a ser violento. Estaba tratando de pensar en sus opciones, podía apuntar con láser una pequeña línea al frente, pero eso podría no ayudar a las cosas, podía sacar a los que estaban adentro del camino y obtener su versión de las cosas, esa también era una opción, pero ¿quién decir que no volvería su ira en su hogar? Puede que solo sea un lugar, pero sabía lo difícil que era perder un hogar. Miró a uno de los oficiales. ¿Tú, qué está pasando aquí exactamente? No estoy seguro, el dueño me llamó aquí debido a una turba y cuando pregunté, todos estaban hablando a la vez, el oficial claramente estaba por encima de su cabeza. Esta era una ciudad pequeña y lo más probable es que no hubiera tenido que lidiar con este tipo de problema. A lo sumo, se ocupó de borrachos y multas de estacionamiento o del adolescente ocasional que se portaba mal y hacía algo estúpido. Este no era el tipo de cosa normal con la que lidiaban, solo tenían 3 oficiales para toda la ciudad y el tercero estaba de vuelta en la estación tratando de obtener ayuda de la ciudad de al lado. Fue entonces cuando captó la palabra muti entre la multitud y luego las piezas comenzaron a encajar. Los mutantes eran algo que había investigado pero que nunca había conocido personalmente. Honestamente, no estaba segura de cómo este mundo trataba a las personas nacidas con poderes de manera tan diferente a los suyos. Los metahumanos eran una cosa y, a veces, las personas nacían con poderes, pero no había un gen X en su dimensión natal. Ni siquiera era la única raza en esta tierra que nació con poderes como los inhumanos de los que le habían hablado. Estaba a punto de intentar calmarlos de nuevo, pero fue entonces cuando un gran avión negro apareció sobre su cabeza. Kara miró hacia arriba cuando se detuvo para flotar sobre ellos. La multitud no estaba segura de qué hacer al respecto cuando hubo un sonido repentino, si tuviera que describirlo, sonaba como un sonido banf. Y juró que podía oler algo como azufre en el aire. Creo que nos gustaría intervenir. Power Girl acogió a varios hombres y mujeres con los trajes habituales que notarías que usaban los héroes. Si bien todos vestían atuendos únicos, notó el símbolo X que era prominente en sus uniformes. Si bien nunca antes había conocido a ninguno de ellos, había oído hablar de ellos a través de otros y en su investigación sobre este mundo. Eran el equipo mutante conocido como los X-Men. Fin del capítulo. Razones para unirte al server de Discord. Número 1. Puedes recomendar fanfic de otras personas o el tuyo si es que tienes uno. Número 2. Solo hay 38 personas. Número 3. Necesitaré ayuda con los bots XD. Número 4. Sabrás qué vídeos vendrán a futuro. Número 5. Quiero mantener el chat vivo XD. Bueno, como no hubo otra solicitud de saludo, esto será otro tipo de saludo que sería un saludo a todos los que vean este vídeo o comentaran o solicitaran saludos en este vídeo o en Discord XDDD.